Pues ya se encuentra con nosotros Juan Alberto Cedillo, colaborador de Rompeviento TV, este periodista que, como le decía, lleva muchos años ya cubriendo la región del noreste de México, particularmente Coahuila, particularmente Tamaulipas, particularmente el estado de Nuevo León. Esta violencia que no para y que no cesa y que otra vez Juan Alberto Cedillo, otra vez el ejército mexicano, otra vez el 16º Regimiento de Caballería Motorizada, otra vez Nuevo Laredo, otra vez ejecuciones extrajudiciales. Y aquí sí no hay manera de que digan nosotros no fuimos porque los videos, vaya que sí son crudos, crudos. Juan Alberto Cedillo, muy buenos días, bienvenido. Tu micrófono, el micrófono. Buen día, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente. Gracias por la invitación. Ya sabes, es un gusto platicar contigo. Desgraciadamente no son temas muy convenientes. Sí, sí, sí. Pues si te parece, Juan Alberto, pues hay muchos detalles ahí que se revelan en este video, que insisto, fue filtrado por lo menos a 3 medios de comunicación, que son quienes lo sacaron, que es el diario El País, Univisión y la revista Proceso. Nosotros agarramos el video de la que publicó la revista Proceso de estos 3 medios y pues le estamos poniendo ahí el crédito. Evidentemente, pues vamos a pasar el video mientras Juan Alberto, que es experto y experto además en esta región, sabe a cabalidad lo que sucede, quiénes están jugando, qué células de qué cárteles y cómo ha operado el ejército, además después la llegada de la Guardia Nacional, que no necesariamente pues está dejando también una buena imagen. Juan Alberto Cedillo, desde tu punto de vista, bueno, ¿qué devela este video que más allá de lo obvio, hay cosas que la gente puede no saber o no conocer y es por eso también la relevancia de poder platicar contigo qué es lo que hay también detrás de estas imágenes? Mira, lo primero destacable, y es muy importante revelar o analizar, es el hecho que el video y los acontecimientos son del 18 de mayo. Es decir, no fue ayer ayer se difundió, pero esto ya tenía más de medio mes de que había sucedido. El 18 de mayo en Nuevo Laredo se registraron narcobloqueos y aparentemente hubo algún tipo de enfrentamiento. El video aparentemente primero se filtra en redes sociales. Y si no es porque se filtra, pues esta impunidad, esta nueva ejecución extrajudicial del ejército, pues hubiera quedado desapercibida, hubiera pasado desapercibida. El asunto es que, desgraciadamente, la presencia del ejército en las calles, el hecho que los militares estén jugando el papel de policía, pues ha provocado que las ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas sea una constante. Apenas el 28 de agosto, otros 5 jóvenes fueron, fueron asesinados, digámoslo así, por miembros del ejército cuando les dispararon a la camioneta en que se desplazaban, independientemente de que ellos fueran miembros del cártel del Noroeste. Y en este caso, como se ve en el video, como se observa todos los detalles, una cosa reveladora es lo que comentamos ahora que estuvimos en la gira por el norte de Coahuila, lo que nos comentaba la abogada Ariana, de que los militares como los policías se están sofisticando a la hora de cometer los delitos. En la larga trayectoria de proceso que tuve cubriendo esta situación, me tocaron varias ejecuciones extrajudiciales. En estos 10 años que estuve como colaborador, tengo registrados por lo menos 50 personas que fueron asesinadas por la Marina, por el Ejército, por la Policía Federal. Y anteriormente simplemente les daban un disparo en la cabeza. Ahora el video nos revela que quisieron um, encubrir la ejecución extrajudicial con un supuesto enfrentamiento.
Y el video, si uno lo observa con cuidado, en un momento dado simulan un enfrentamiento, empiezan a disparar a los lados, empiezan a disparar al piso, empiezan a disparar como si estuvieran siendo atacados, sino simplemente estaban tratando ya de encubrir que los iban a matar. Y el oficial que se pone a un lado de la camioneta, al lado contrario donde están todos los elementos, termina disparándoles a los que estaban pegados a la pared. Es decir, esta situación se repite. Siempre se mencionó que era un problema que el ejército estuviera cumpliendo funciones de policía. Es una de las consecuencias que tenemos que pagar, desgraciadamente, que los militares que están en un teatro de guerra, porque ahí, independientemente que nosotros lo vemos como un asunto de un enfrentamiento, para ellos es una escena de guerra. Y el contexto que uno tiene que retomar para ver las consecuencias de esto, porque es muy condenable, pero hay que conocer que Nuevo Laredo, que es la plaza principal del Cártel del Noreste, en la zona conocida como la Ribereña, en la parte que une la carretera Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde permanentemente el ejército está patrullando esa zona, todas las noches, o casi todas las noches, son cazados por miembros de la tropa del infierno. Los militares cuando circulan por esa zona, cuando están patrullando esa zona en la noche, con los fusiles Barrett, cuando pasan por ciertas zonas les disparan. Y hay videos donde permanentemente los atacan, les disparan desde varios puntos, es en la noche y luego huyen. Es decir, los soldados permanentemente están recibiendo agresiones. Los militares incluso ahí han sido heridos porque son atacados en la noche por la tropa del infierno y los miembros del cártel del noreste. Entonces la reacción de estos soldados que están siendo ahora los que van a someter a estos tipos, pues no es, no se debe aprobar esto, pero se puede entender que desgraciadamente para combatir el monstruo también se están haciendo monstruos, como se señala esta frase del filósofo Nietzsche. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que desgraciadamente esa zona ahorita, por ejemplo, Tamaulipas tiene ya una semana o más de una semana donde San Fernando, donde Matamoros, donde la frontera chica están en una guerra permanente. Es decir, hace poco circuló una imagen, un video de un miembro de los escorpiones del cártel del Golfo portando una bazuca muy sofisticada. Esa es parte de lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Muchas de las cosas que están sucediendo no se están reportando. E incluso como para concluir esta primera intervención, pues tenemos que ese video es del 18 de mayo. Si no se filtra, esto no se hubiera conocido. Sí, sí, es correcto, Juan Alberto. Hay algo también para también contextualizar con la audiencia. Aquí tenemos solo un ejemplo de pues mucho, de una larga temporada en la que Juan Alberto Cedillo, cuando estaba como corresponsal de la revista Proceso, pues era tal el nivel de violencia y de control de los cárteles que la revista Proceso en una junta editorial pues tomó la decisión pues de no colocar el nombre de sus corresponsales o de su corresponsal a la hora de publicar algunas notas. Tenemos por aquí una imagen para que usted tenga una idea, estas notas que luego pues algunos medios se ven obligados como firmar como quién el autor de la nota, la redacción. Y bueno, pues esa redacción pues en realidad era Juan Alberto Cedillo. ¿Qué encuentras, Juan Alberto, de distinto de esa época a la que estamos viviendo actualmente, la que se está viviendo en Tamaulipas? ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los elementos centrales? Pues mira, primero, una parte fundamental es que ahora está la Guardia Nacional, que ya no está, por ejemplo, la Policía Federal. La Policía Federal tenía casi como consigna que todos los delincuentes que quedaran heridos tras un enfrentamiento, los mataban, no los dejaran que sobrevivieran, no les permitían que llegara los cuerpos de socorro para atenderlos.
Una de las cosas que también es muy relevante destacar es que si ahorita uno mira las redes sociales, igual que en el pasado, cuando existía la página Valor por Tamaulipas, que siempre estábamos en contacto para ponernos a ver las situaciones de riesgo, como se llamaban en ese entonces, de que ocurrían en Tamaulipas, es que las redes sociales, en este caso, por ejemplo, las redes sociales de Tamaulipas y del noreste, con respecto a este video, es aplaudir a los militares, decirle a los militares que los maten, decirle a los militares que hicieron bien, decirle a los militares que si los detienen y los entregan, un juez los va a liberar, va a haber problemas con el debido proceso y el sicario va a salir a las calles. Es decir, eso no ha cambiado. La población que está sufriendo estas situaciones de violencia extrema en Tamaulipas tiene desde la época en que yo estuve escribiendo en Tamaulipas y hasta la actualidad esa consigna, que este tipo de personas, que este tipo de delincuentes se les tiene que ejecutar extrajudicialmente y se aplaude. Y desgraciadamente ahorita en un post que yo pongo en Twitter me responde con esas consignas, es decir, pues qué bien que los militares hicieron eso, qué bien que los maten. Y en ¿Quién general, responde eso? cualquiera de los que contestan, es decir, Ujú. de todos los que responden a mis posts, a mis Twitter, tiene una cantidad de comentarios en ese sentido. Es Se lo decir, gente merecían, diciendo, ¿no? sí, exactamente, se lo merecían, es decir, eh, si los dejan libres, perdón, si los capturan y al rato van a salir libres, pero eso ha sido la consigna. En Tamaulipas la gente aplaude, en Tamaulipas la gente le pide a los soldados que los maten, que no los detengan. Y eso es parte de lo que no ha cambiado. Ha cambiado la Guardia Nacional, ha cambiado esta sofisticación, como mencionaba Ariana, de que las cosas ahora, como hay leyes, hay más protección a los derechos humanos, los militares se tienen que cuidar más, pero simplemente es eso. Las ejecuciones extrajudiciales siguen ocurriendo. En este tiempo tenemos los 8 recientes, bueno, el año pasado, al principio del año pasado, que mataron los Gopes, que los sacaron de su casa en Nuevo Laredo, los vistieron como sicarios, les pusieron un uniforme que siempre traen y los mataron en una casa. Esos fueron los policías de Fuerzas Especiales de Tamaulipas. Luego viene otra ejecución extrajudicial, que fue la del 28 de agosto, donde matan a 5 jóvenes. Y ahora, si te fijas, también si se observa muy bien el video, estos 5 delincuentes o presuntos delincuentes que murieron también eran muy jóvenes. Son parte de la tropa del infierno, que no sé si te compartí el narcorrap de la tropa del Sí, infierno, se vanglorian de traer los barrios, de traer, como ahora le llaman ellos, el cincuentón o el tostón, así le llaman a esa arma, porque es calibre 50. Y ahí el militar lo saca de la camioneta donde viajaban. Es decir, es parte ya del armamento común que tienen esos delincuentes. Entonces, todo eso deja ver que es una situación demasiado compleja para verla como blanco y negro, para decir, los militares ahora fueron los malos y los otros eran los buenos. En esta violencia que está viviendo México no hay buenos ni malos, todos son malos, desgraciadamente. ya. Pues sí, una situación tremenda, tremenda. Hay un comunicado que por ahí tenemos, Asael, el comunicado que ya hizo público la Secretaría de la Defensa Nacional, y que hoy también el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó al respecto. Y pues bueno, resumidamente, y déjeme nada más con leer el título, pues haga de cuenta que ya leyó usted todo el comunicado. Sedena colabora con las investigaciones de los hechos registrados el 18 de mayo del año 2023 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se refiere precisamente a este video y, bueno, habla incluso párrafos más abajo, pues ya se refiere que también no solamente pues va a intervenir la Fiscalía General de la República, ya que hay civiles involucrados, sino que también la Fiscalía General de Justicia Militar también está abriendo su investigación. El problema, o como decimos en Chiapas, la problema es que, pues en realidad, ¿cuántos van a ser castigados
va a haber justicia ahí, no va a haber justicia. Y esta parte de criminalizar o esta lógica de ejecutarlos, Juan Alberto, me quedo pensando en Nayib Bukele, en esta política que implementa Nayib Bukele. Me quedo pensando en lo que estás señalando a propósito de que cuando tú publicas el tweet, ese es el tipo de comentarios que recibes, que bueno, se lo merecían, son delincuentes, etcétera. Esos ya no se salvan, hay que ejecutarlos y cosas de esa naturaleza. El, ¿Cuál es desde tu perspectiva, lo que tendría que estar haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional y el presidente de la República en acciones de esta naturaleza? Uno entiende que primero pues hay que investigar, como están señalando, pero de pronto es como cuando se ofreció la disculpa pública por las desapariciones y las ejecuciones de los marinos en Nuevo Laredo, pues que seguimos sin saber pues dónde están esos marinos que supuestamente han sido castigados, si siguen presos, si no siguen presos, cuántos son, cuántos mandos. Hay todavía mucha opacidad en ese sentido, Juan Alberto. Sí, la pregunta que haces es muy compleja. No es una respuesta sencilla. Yo no me siento capacitado para decir cuáles serían los movimientos que tendría que hacer la Sedena. Es decir, eso es una situación de expertos. Es como una solución al problema realmente. Y como es una situación muy compleja, no hay respuestas sencillas. Lo que sí es una cosa muy evidente es que al ejército mexicano le falta mucha inteligencia. Es decir, si tuvieran inteligencia, si tuvieran capacidad como lo tiene la DEA, como lo tiene los mismos aparatos de seguridad de los Estados Unidos, otra cosa tendríamos, porque Nuevo Laredo es una plaza totalmente controlada por el cártel del noreste. Si hubiera equipos de inteligencia que no estuvieran comprometidos con los mismos delincuentes, otra cosa cantaría, porque precisamente si tenemos el nivel de violencia que tiene todo el país, que en Chiapas hay 3.000 desplazados, en Jalisco ahorita tenemos 8 jóvenes asesinados y tirados en bolsas, en Nuevo León tenemos un enfrentamiento de 10 muertos que también se presenta casi como ejecución extrajudicial. Si el ejército tuviera capacidad de inteligencia, no tendríamos el nivel de violencia que tenemos en este sentido, y eso creo que ya es una deficiencia. Pero una solución más profunda a esto es algo que se tiene que analizar y tendría que ser un panel de expertos los que terminarían. Lo que sí te puedo decir a lo que dices también de los marinos y de estos militares, yo tengo la duda si estos militares pertenecen al regimiento de caballería de Nuevo Laredo. Más bien parecen los nuevos oficiales que llegaron a reforzar la seguridad en Nuevo Laredo. Y el problema que tienen ahorita estas personas, que seguramente van a ser investigados por la fiscalía, van a tener que salir, es que si fueran de Nuevo Laredo, ahorita su familia tendría en riesgo, porque la tropa del infierno estaría preparando un ataque a la familia, como ya lo hicieron contra los marinos que participaron en la muerte de Arturo Beltrán Leiva. Es decir, la consecuencia de que ese video muestre el camión de los soldados, muestre los rostros, muestre las características de estos soldados, es que va a haber una respuesta de la tropa al infierno. Y desgraciadamente esto es el cuento de no acabar. Sí. Dice un resumen. Te hacía la pregunta y tal vez no la haya elaborado bien, te ofrezco una disculpa. En términos de transparencia e información de lo que tendría que hacer el ejército para ir rompiendo ya con estos esquemas, que hay mucho secretismo ahí en nombrar quiénes son quienes están cometiendo o perpetrando delitos. Uno entiende la parte de la seguridad de las familias, de la gente que vive ahí, esa parte se entiende, pero sí me parece que hace falta una transparencia en cuántos militares están siendo detenidos, en dónde. Es como este hecho del que acabas de mencionar, de las ejecuciones extrajudiciales que se dieron recientemente también en Nuevo Laredo,
y también por el 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Y yo te lo comento porque, mira, si ahorita tenemos chance de pasar nuevamente el inicio del video, que pasaste, Asael, porque yo sí tengo certeza de que es el 16º Regimiento de Caballería Motorizada Ok. por los guarismos. Si algo tuve oportunidad de aprender es identificar las unidades de combate con base a los guarismos o a los escudos que portan los militares en los antebrazos. Sí, Eh, y cuando se ve llegar el camión de la Sedena, que es el que vamos a ver ahorita que va a llegar, bueno, se reinició el video, ¿verdad? Sí, gracias, Asael. O sea, una vez que vemos pues tremendo choque que tiene esta camioneta con las 5 personas que van dentro de este vehículo, ahí se ve llegar el camión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todas las unidades militares que inician en sus guarismos con el número 08 son batallones de infantería. ok, Todas las unidades militares que inician con 09 son regimiento de artillería, regimiento de caballería motorizada. órale. Todos los que inician con 10 son regimientos de artillería. Todos los que inician con 80 son compañías de infantería no encuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Qué buenos datos. Sí, publicamos de hecho un clip que ya lo vamos a rescatar porque me parece que es útil para la ciudadanía, pero Muy ese útil. ya lo tenemos al aire, que es la manera de identificar al ejército, porque ese trabajo lo hicimos en el sexenio pasado o antepasado, en esta organización que teníamos nosotros bueno, antes de que existiera Rompeviento, que era el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, CAPICE. Y nos dimos a la tarea en ese trabajo de tratar de buscar una herramienta para identificar a las Fuerzas Armadas en campo, porque eran tantas las violaciones a los derechos humanos que las denuncias que hacíamos y que hacían las organizaciones o las comunidades indígenas, pues decían, los ejércitos entraron y asesinaron a tal persona, los ejércitos violaron a tal compañera, y siempre era más en términos más generales. Y esta herramienta de identificarlos con base a los guarismos, a los vehículos militares, pues es una herramienta que consideramos importante precisamente para casos como este, porque es ahí donde el ejército luego aprovecha para esconder la información. Y acá, pues tenemos claro que este vehículo militar, pues es 0916, y el 0916 quiere decir que el 09, los dos primeros dígitos es la unidad de combate. Es la identidad de la unidad, que es un regimiento de caballería motorizada. Y los siguientes dos números es el número de esa unidad de combate. Por eso si es 0916, es el 16º Regimiento de Caballería Motorizada. De ahí viene mi certeza. Y De acuerdo, de acuerdo. y también ahí, Juan Alberto, me viene tenemos este otro video que pasamos cuando se dio otra ejecución extrajudicial, también en Nuevo Laredo, también del 16º Regimiento de Caballería Motorizada, que lo vamos a traer a cuento. Vamos a pasar el video con el audio, Asael, por favor, y regresamos a comentar. ¡Aguante, aguante! A ver, ¿qué se quedó atrás? Se quedó levantando gente de la cuarto. ¿Dónde estábamos? ¡Ey! ¡Se regresaron otra! ¡Corto, corto! ¡Sale, sale, sale!
Atrás habían más. Se regresaron un chingo de trocas, eran como 6. Sí, sí, sí. También ya están ahí. Aquí estamos. ¡Mátenlo a la verga! ¿no? Y pues cumplieron. Era el caso de don Raúl III, que estuvo acampando aquí en el Zócalo capitalino. Es un caso que llevamos también. Y mi pregunta aquí, Juan Alberto, para cerrar, porque ya tengo que entrar a la mesa, es la decisión de un secretario de la Defensa Nacional y la decisión de un comandante de una zona militar. En este caso es la 8ª zona militar, que comprende todo el estado de Tamaulipas y que tiene su sede en Reynosa. Estamos viendo 3 momentos. Este video es de 2019, este último que pasamos. Recientemente, pues estas ejecuciones de 5 jóvenes también ahí en una colonia en Nuevo Laredo, y ahorita esta otra escena. En todos los casos, es el 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Yo pregunto ahí, ¿por qué sigue el 16º Regimiento operando ahí? Si no tendría ya que haberse modificado, porque ese regimiento pues ya está desde el sexenio de Felipe Calderón. Es el mismo 16º pasó con Felipe Calderón, hasta pasó todo el sexenio de Peña Nieto y lo que va de y no es que uno vea pues mejores resultados ahí en Nuevo Laredo, Juan Alberto. No, pero mi pregunta es, ¿se tienen que remover esos regimientos permanentemente o cambiarlos? Sí, bueno, desde el conocimiento que tengo, sí tendrías que, cuando tienes una unidad de combate en un cierto lugar, en una ciudad, en un poblado, en la periferia de un poblado, y ya lleva muchos años, una ventaja es que conocen, pero cuando ya el regimiento o el batallón de infantería o la unidad de combate que está destacamentada ahí, pues ya presenta varios vicios que tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos, lo que tienes que hacer es quitar esa unidad y sustituirla por otra. Y eso se hace, no necesariamente es que salen todos los miembros de una unidad militar, sino que sale la gran mayoría, entra una unidad nueva, y los que conocen la región, algunos se quedan, pero el control ya lo toma otra unidad de combate, no esa. Ese es precisamente para ir subsanando y limpiando por regiones. ¿Recuerdas lo que pasó cuando pues ya en las postrimerías, en la salida de Enrique Peña Nieto, ya sabiendo que la administración de López Obrador iba a tomar distintas medidas, pues se anticipó ya Peña Nieto, y unos meses antes de salir sacaron a la Marina por completo de Nuevo Laredo, ¿no? Así como la Sí, sacaron por completo, y el ejército se afianzó ahí, pues así como salió una unidad, pues así se sustituyen con otras, ¿no? Y tú, que has documentado tantos casos de violaciones por parte de efectivos castrenses, pues es posiblemente una de las tareas obligadas que tendría que tener la Secretaría de la Defensa Nacional, Juan Alberto. sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, esta situación ya tendría que haber cambiado. Si movilizaron a la Marina, la tuvieron que sacar por las denuncias de errores, ejecuciones extrajudiciales, pues tendría que suceder lo mismo con el ejército. Para terminar, porque ya tenemos poco tiempo, también había que preguntarse por qué no aparece la Guardia Nacional de Nuevo Laredo. ¿Por qué es el ejército el que está confrontando permanentemente a los delincuentes, siendo que no debe hacer funciones de policía? Y la Guardia Nacional se creó para eso, para que fuera una guardia con capacidad militar, pero con capacitación civil para poder atender pues, situaciones con la población que no está acostumbrada a tratar con militares. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la Guardia Nacional no aparece en Nuevo Laredo? Sí, esa es una gran pregunta.
pues son de las preguntas que ojalá podamos escuchar en una respuesta en alguna conferencia o que dé explícitamente la Secretaría de la Defensa Nacional o en una conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues le estaremos dando seguimiento, Juan Alberto. Por lo pronto te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Un abrazo para ti, para el auditorio y para los colegas que siguen en la mesa. Gracias, Bye. Juan Alberto Cedillo.